Esto creo que es que se está grabando. Profesor, si me permite voy a estar con la cámara apagada porque estoy en cama con gastroenteritis. Josefina arriba. Sí, yo no te tengo que prohibir nada, somos todos grandes. La verdad que está bueno poder conectarse para saber de que están como si estuviéramos presencial. Pero no sé cómo sacar este cartel. Bueno. Luciano, Roque, Maite. Hoy es la última clase que tenemos. Se pasó bastante rápido. Es una pena tener que terminar este, no sé, bimestre de manera virtual, porque es como que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Lo que vamos a ver hoy son 3 puntos. Bueno, ustedes me imagino que continúan la grilla de estudios. Son 3 puntos del estado de indivisión. Este estado de indivisión que empezamos a ver desde el primer día, a partir del artículo 2277. Y hoy lo que vamos a desarrollar es el artículo 2323 al 2334. Son 11 artículos, pero vamos a ir, si tienen el código en la mano, vamos a ir paseando por el código, porque esto está relacionado con todo lo que más o menos fuimos viendo. Entonces, nosotros vimos que la transmisión hereditaria se produce en el mismo instante de la muerte real o presunta de una persona, ¿verdad? 2277. Perdón. El 2277 establece que se provoca una disposición legal, una atribución, un conjunto de titularidades patrimoniales que se transmiten en ese momento. Pero, como dice el artículo 2323, este estado de indivisión solamente se va a producir cuando, Maite, vos estás bien, o eso que estoy viendo es una foto tuya. Pero me desconcentré, que se transmite se transmiten estos bienes, estos derechos, cuando las personas que son susceptibles, los herederos, las personas que son susceptibles de esta adquisición son más de una persona. Cuando es una persona, la transmisión se produce automáticamente, y automáticamente esta persona pasa a ser titular de todos esos derechos, y automáticamente se transmite la posesión de esos derechos, por el 2277. Si ustedes tienen el código a mano, les voy a invitar a que miren el 2280. El 2280 habla de la situación de los herederos. Dice, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Después está el tema de las condiciones y el tema de la responsabilidad. El 2323 habla de, dentro del estado de indivisión, nos toca ver a nosotros la administración extrajudicial, y establece que las disposiciones del título se aplican a toda sucesión en la que hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay administrador designado. Entonces, ¿qué significa? Más de un heredero, que no haya administrador, y acá se produce el tránsito que vimos desde el primer día, que es todo este camino que se produce desde 2 momentos que son trascendentes en todo proceso sucesorio, y yo no les hablo del proceso judicial sucesorio, sino del proceso que se inicia con la muerte, real o presunta, de una persona hasta la partición. La semana pasada vimos en la última parte la forma de transmitir
estos derechos, que era por medio de un contrato particular, que era el contrato de cesión de herencia, con todas las atribuciones que tiene ese contrato, que esa es la forma, dentro de esos 7 artículos, las 3 formas que tenemos para contratar dentro de este íter, muerte-partición. Este íter, muerte-partición, acá se llama estado de indivisión. Vemos cómo se aplica, y acá establece el código en diferentes artículos, diferentes situaciones que se pueden producir desde la muerte de una persona hasta la partición, que es la administración de esos bienes. Cómo se realiza, quién la produce. Entonces, los actos conservatorios y las medidas urgentes establece el 2324, que la puede realizar cualquiera de los herederos. Esto es lógico pensar que no vamos a esperar a que entremos al departamento a cerrar la llave de agua si estamos inundando el piso de abajo, hasta que no nos pongamos de acuerdo entre los coherederos quién va a pagar los gastos del plomero, por ejemplo. Entonces dice, cualquiera de los herederos puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentran en su poder. A falta de ello, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios. Pero en principio no necesitamos un administrador para atender medidas de conservación o medidas urgentes. Después el artículo siguiente habla de los actos de administración y disposición, y esto es muy interesante porque puede ser que sin tener un administrador designado, todos los herederos otorguen un poder para que un heredero determinado o una persona realice actos de administración, de conservación y, como dice la última parte del 23-25, actos de disposición. ¿Qué son los actos de disposición? Estamos lejos, pero pueden sacar el micrófono y podemos charlar. Los que alteran el patrimonio. Muy bien, Julieta. Los que modifican el patrimonio. Por ejemplo, vendemos la máquina de cortar pasto para poder pagar la luz. Vendemos un inmueble del sucesorio, vendemos un mueble registrable. Entonces, acá el artículo 23-25 establece que los herederos pueden, por sí o por medio de un apoderado, como establece el artículo que no está ahí, pero anótenlo, el 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que para diferentes actos, yo les sugiero, no ahora, pero después cuando estudien, lean el artículo 375 que establece para qué casos se necesita un poder especial. Esto es similar a lo que teníamos en Vélez, pero para determinados actos, en un proceso sucesorio, vamos a necesitar facultades especiales, aunque estén dentro de un poder general. Después tenemos... Profe. Sí. Buen día. Tengo una Buen día. pregunta. Ahí dice que todos los coherederos pueden dar a uno o a varios de los coherederos, ¿no? ¿Y puede ser administrador alguien que no sea heredero? Mira, la verdad es que generalmente la administración es ejercida por un coheredero. ¿Quién puede ser un administrador que no sea heredero? En la sucesión testamentaria el albacea. No sé si llegaron a ver albacea. Porque Sí, lo vimos. Sí, sí. Y nunca nadie lo da, por lo tanto nunca lo preguntamos. Pero si se lo dieron, lo vamos a preguntar. Ese sí es un tercero. ¿Y saben quién es generalmente? Un abogado. El albacea testamentario. Pero el administrador designado en la sucesión, el juez va a elegir entre los coherederos. Pero no importa quién sea, lo importante es que todos tienen que estar de acuerdo para la celebración de determinados actos. Entonces, yo esto no se los iba a decir, pero me parece interesante que lo veamos acá, porque siempre es interesante estudiar la naturaleza jurídica de los institutos. Y la doctrina tardó mucho tiempo, no sé si se ha puesto de acuerdo o no, pero establece esta indivisión
esta indivisión hereditaria, este estado de indivisión, los juristas lo han visto de diferentes maneras. Algunos establecieron que el estado de indivisión podía entenderse que era una persona jurídica. La Corte se cansó de decirles que no, que el estado de indivisión es un íter, que no constituye ni le da personalidad jurídica a la indivisión. Esto yo se los digo, y ustedes ahora por ahí no lo van a entender, pero cuando empiecen a ejercer se van a dar cuenta, que a veces el fisco establece o crea situaciones que no existen jurídicamente para cobrar impuestos. Entonces, las sucesiones indivisas pagan impuestos como si fueran una persona jurídica. Y nunca jamás a este estado de indivisión, la Corte misma dice que no es una persona jurídica. Otros entendieron que el estado de indivisión era un patrimonio de afectación. Tampoco lo es. ¿Por qué? Porque el estado de afectación permanece en el tiempo y esta es una situación que tiene un inicio y un final. Muerte, partición. Mientras que el estado de afectación, ¿en qué vimos el estado de afectación? ¿En qué figura? Que se aplica mucho, donde se crea un estado de afectación. Y eso es lo que le hace justamente que se aplique mucho. Estamos preservando un patrimonio, como separándolo en el fideicomiso. ¿Les suena? Muevan la cabeza, aunque sea. En el fideicomiso se crea un estado de afectación. Acá no. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, esos bienes relictos, es un patrimonio, pero va a responder por las deudas del causante. Otras tesis, que esta es la que más a mí, por ejemplo, siempre me hizo pensar, comparó el estado de indivisión con el condominio. Porque en el estado de indivisión necesitamos que sea más de un heredero. Entonces vamos a ver qué reglas juegan entre estos coherederos. Entonces, por ejemplo, acá en el condominio establece el autor, el condominio, ¿qué es el condominio? ¿Es un derecho de qué tipo? Real. Muy bien. Real. Entonces estamos hablando, ¿se acuerdan ese redondel que yo una vez les dibujé con una raya que teníamos los derechos personales y los derechos reales de un lado, que estaba atravesado por este estado de indivisión, en el que los bienes no eran ni reales ni personales, que estaban dentro de esta comunidad, donde las normas que se aplican son diferentes a las de los derechos reales o personales? Bueno. La diferencia es que en el mundo de los derechos reales tratamos sobre cosas, y en el mundo del estado de indivisión tratamos sobre bienes, sobre el derecho que tenemos a esos bienes. En el condominio necesitamos mayorías para querer vender. En el mundo de los derechos reales, si todos nosotros somos dueños de una casa, necesitamos ponernos de acuerdo y tener una mayoría. En el mundo del estado de indivisión lo que necesitamos es la unanimidad. Y si no estamos de acuerdo, ¿a quién vamos a recurrir? Al juez. Bien. Eso es para la administración, para ver si le alquilamos el campo a un vecino o al otro, o a alguno de los herederos. Para vender sí necesitamos en ambos mundos la unanimidad. Pero el condómino puede vender su parte indivisa también, ¿o no? Este estado de indivisión es originado por una causa que es la muerte, o sea, es una causa que es forzosa y es legal. Acá impera el orden público, acá no nos podemos, o sea, se produjo la muerte real o presunta de una persona, tiene consecuencias jurídicas. Estas consecuencias son forzosas y establecen y devienen de la ley. Así que
no es que estamos de acuerdo. Este condominio forzoso, uy, decimos, qué bodrio. Tengo un condominio con mis hermanos, con mis primos, con la viuda de mi padre, que por ahí no es mi madre, y a veces este condominio, o sea, este estado de indivisión forzoso y legal, no es una situación que nosotros buscamos, es una situación que se impone, que es un hecho que viene y determina consecuencias. En el condominio esto es diferente, en el condominio estamos todos de acuerdo en que vamos a ser titulares de un derecho, de una casa, por ejemplo, de un campo. Todos juntamos plata, nos ponemos de acuerdo y compramos una propiedad. Acá, ¿qué existe en el derecho real de condominio? Voluntad. En el estado de indivisión no hay voluntad, es un hecho que se impone de manera legal y forzosa. Bueno, acá, hasta acá vamos a llegar, porque si no, no nos vamos a detener más, porque lo más interesante siempre está al final. Bueno, el 23-26 establece los casos, que es todo lo que les digo, es lo que les pide el programa. El 23-26 habla de casos de ausencia o impedimento, establece que los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente o impedido transitoriamente, se rige por las normas de la gestión de negocios. Esto es interesante porque ustedes acá ven cómo en diferentes artículos que están en el libro quinto, los va remitiendo a normas del derecho común. El artículo anterior los remite a la parte general. Acá, en caso de ausencia o impedimento, nos remite al caso del gestor de negocios, que ustedes saben que el gestor de negocios, después, ¿qué tiene que hacer? De realizado un acto. Ratificar lo actuado. Cuentas. Exactamente, miren qué importante. Después, acá establece el 23-27 lo que va a suceder con las medidas urgentes. Dice, aún antes de la apertura del proceso judicial, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requieran el interés común, autorizar ejercicio de derechos derivados de títulos, valores, acciones o cuotas societarias, percepción de fondos indivisos, otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de estos pone en peligro el interés común. Entonces, medidas urgentes cuando se pone en peligro el interés común. Y si nosotros leemos la parte de arriba, vamos a ver que acá está bien utilizado, nos estamos vinculando más que nada en este interés común con lo que es el derecho comercial, lo que es acreditaciones societarias, o para poder ir a la bolsa, a cobrar, o a disponer, o administrar nuestros títulos valores. Termina diciendo que puede designar un administrador provisorio para prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de estas cosas. Entonces, en estas medidas urgentes, donde lo que estamos preservando es poner en peligro el interés común, acá el juez, a solicitud de cualquier coheredero, y por ahí, como acá establece bien el momento, antes de por ahí iniciar el proceso judicial sucesorio, ante que un coheredero está viendo que se pone en peligro el futuro de su herencia, puede decir, mire, señor juez, si yo no guardo los animales, si yo no cuido determinado auto clásico, o los bienes, que están las acciones, los títulos valores, si no los disponemos rápidamente, puede ser que los terminemos perdiendo. Entonces el juez, de manera provisoria, va a nombrar un administrador, porque esta es una situación que es urgente, que urge ser resuelta, y las medidas que puede disponer es, por ejemplo, decir, bueno, estos camiones se los doy a Luciano para que él, mientras nos ponemos todos de acuerdo, pueda ir trabajando y
y él se hace responsable de mantenerlos, por más que los seguros sean pagados entre todos nosotros. Entonces puede darle el uso a uno de los herederos, de los coherederos, perdón, puede decir, bueno, mira, estos camiones que tiene Luciano, los cuales el seguro los vamos a pagar entre todos, vamos a prohibir que se sigan desplazando porque no sabemos qué hace Luciano cada vez que hace un viaje con los camiones, y los puede poner en riesgo, o por ahí va a Paraguay y después el camión no vuelve. Entonces estas medidas urgentes son las que va a resolver el juez a pedido de cualquiera de los coherederos que vea peligrar o vulnerar sus derechos futuros. El 23-28 habla de uso y goce de los bienes, dice el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa, y esto es lo que sucede habitualmente. Por ahí fallece una persona que vivía con un hijo que era el que lo cuidaba, y este hijo sigue viviendo en el lugar, o sigue explotando el local comercial, o sigue explotando la sede de la oficina, donde desarrollaban una actividad profesional. Y bueno, él lo puede seguir explotando, él lo puede seguir utilizando, el coheredero. Pero los otros coherederos tienen derecho a decir, bueno, pará flaco, hasta acá. Yo quiero que me pagues el alquiler, que me des parte de los frutos. Esto es justo y está en su derecho. Pero ¿a partir de cuándo se van a cobrar esos frutos? A partir de que los solicite. Y miren qué interesante lo que dice acá. El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez, por supuesto. El copartícipe que usa privativamente la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que es requerida. O sea, que si nosotros estamos 2 años explotando la vivienda, estamos viviendo porque continuamos viviendo, porque continuamos en el negocio, acá lo que dice es indemnización. En realidad esto está criticado porque no es una indemnización. Este es el cumplimiento de una obligación de valor. No es que lo estoy indemnizando. Estoy pagando el uso de una cosa que es compartida. Pero acá lo que es interesante es que él lo va a deber, este coheredero, desde que le es requerido, no para atrás. ¿Me siguen? No es que va a pagar el canon locativo de lo que usó estos últimos 5 años. Los va a pagar de acá en adelante. Esto se los digo porque ya con esta va a ser la 3ª vez que lo digo en estas pocas clases, de que los derechos, y ustedes como futuros abogados o operadores jurídicos, los derechos se ejercen, no se declaman. Y acá tenemos plazos y plazos cortos. Tenemos 3 años para la indignidad, 10 años para la apertura, como vimos el otro día. Y acá cuanto antes solicitemos nos pague lo que nosotros consideramos que son por ahí un canon locativo por el uso de la vivienda, del negocio, del local, del campo, de lo que sea, antes lo vamos a percibir. Después el 23-29 que vieron cómo... Profe, Sí. ¿se escucha ahí? Porque por ahí se me corta. Sí, Sofía. Que si no se le requiere después esa posibilidad de pedirlo en el futuro, ya No existe. no existe. No existe. Después no puede quejarse. Exacto, Sí, no porque, lo digo, porque lo ok. estamos consintiendo. Y hay que tener cuidado, porque este que lo usa después nos podría decir, che, mirá, yo vivía ahí para que nadie ocupe la casa, así que hice de cuidador, ustedes me deben, en un futuro juicio laboral, el uso, o sea, yo puse mi cuerpo, vivía ahí para que nadie tome la casa, tome el campo. Entonces acá hay que tener cuidado. Y esto que yo les digo, que está en el código, pero bueno,
está todo de manera integral y todo se va entrelazando. Cuando ustedes tengan que dar estos asesoramientos, sean claros, porque a veces la gente es lo que necesita escuchar, porque dice, no, yo heredé, pero ahí siempre vivió mi primo, aunque a mí me corresponde, pero me da no sé qué, porque no está en una buena situación, y él cuidó a la tía, qué sé yo. Entonces a veces la gente por educada, por empática, no hace valer sus derechos. Y después tenemos consecuencias. Miren acá lo que dice el 23-29, frutos. Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición provisional. Nosotros siempre pensamos que lo que vamos a heredar es un departamento, va por lo menos en mi cabeza, pero podemos heredar un campo, o podemos no heredar un campo, pero sí heredar determinada cantidad de ganado, de hacienda, porque el campo lo arrendamos, y esa hacienda se va reproduciendo. Así que hay un artículo que está ligado a este, que es el 2370. Roque, ¿querés leerlo? ¿Cómo no? (2370) Partición provisional. La partición se considera meramente provisional si los copartícipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando indivisa la propiedad. La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva. Exacto. Por ahí nosotros, como herederos, perdón que me detengo, bueno, Josefina está justificada, Jacqueline está sin cámara, Maximiliano también, Nicolás también. Bien, Nicolás. Te digo a vos, bien, y Jacqueline, porque para tener presente yo lo tengo que ver, porque la verdad que estoy odiado con esto de lo que pasa. Perdón, profe, yo no la aprendo porque se me suele tildar y se me sale el zoom con la cámara. Bueno, perfecto, pero da señales de vida para ver que me estás escuchando. Bueno, dale. Dale. Este 2370 que habla de esta distribución previsional, ¿qué significa? Que es anterior a lo que definitivamente vamos a determinar en qué momento, en la partición, pero en el medio, hasta que nos ponemos de acuerdo, hasta que vamos solucionando determinados temas, nosotros tenemos que disponer de esos novillos, de esos granos, de lo que sea que está en la producción, porque con ese dinero vamos a poder administrar los bienes para poder llegar a una partición. El final del 23-29 dice, cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su parte en la indivisión. Entonces, acá en estos pocos artículos vemos esta administración extrajudicial. Cuando todos los coherederos establecen normas, como, o sea, que ya vimos que tiene que ser más de uno, porque si no es automático y no hay estado de indivisión. Entonces cuando hay un solo heredero, ¿qué no hay? Indivisión. Indivisión, pero ¿qué no hay? Partición. Partir si todo es claro, exacto, Maximiliano. ¿Para qué vamos a partir si es todo de uno? Y establece sus propias normas. Pero acá es cuando somos varios los que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que ver cómo hacemos para conservar, hasta poder liquidar, para adjudicar y partir, todo el patrimonio relicto de una herencia. En estos pocos artículos están las normas, y me parece que es bastante claro. Que establece la legitimidad, establece el tipo de apoderamiento que tenemos que hacer, qué pasa cuando nadie se hace cargo, ausencia o impedimento de que alguien establezca determinadas normas, se actúa como un gestor de negocios con la posterior rendición de cuentas, la situación ante medidas urgentes, ante el que usa y goza de las cosas, que no va a tener una sanción, pero sí los demás tienen que solicitar el pago del canon, lo que acá dice indemnización, que me parece que es una palabra que no va porque acá no hay un daño, acá estamos poniéndonos de acuerdo.
y cómo se distribuyen los frutos. Lo que me parece más interesante que tenemos que ver hoy, y es lo que más tela da para cortar, es la indivisión forzosa que se establece a partir del artículo 2330 del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé si les dijeron, pero yo los invito, y antes de empezar este tema hago un paréntesis. Cada 2 años se celebran en Argentina las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Estas Jornadas Nacionales de Derecho Civil son llevadas a cabo por los docentes titulares de todas las universidades públicas y privadas del país. Esta es la fuente más importante de doctrina que tenemos en Argentina. Porque de lo que se resuelve en estas jornadas, que van a ser del 22 al 24 de septiembre, en Mendoza, de lo que se resuelve en estas jornadas, es lo que los legisladores toman y los jueces tienen muy en cuenta para la doctrina y la jurisprudencia, y que a la larga, a la postre, termina siendo lo que es la ley. Esto, bueno, acá participan no solo los docentes, sino también los alumnos de cada unidad académica. Yo creo que los invitaron, me parece, y hoy a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, la doctora Adriana Rotonda va a exponer los puntos de conflicto, de colisión sobre los que se van a trabajar en las jornadas. Nosotros los invitamos porque los alumnos pueden participar también con trabajos particulares. Yo la primera que fui, que tuve la suerte de participar, que yo estaba en obligaciones, en el año 89, fue en Bariloche. Si había preparatoria yo no me enteré, pero la facultad nos daba pasajes para ir a Bariloche, y yo me fui a Bariloche plena hiperinflación. La pasamos mal realmente, porque con la plata que yo salí de Mar del Plata, cuando llegué a Bariloche no me compraba ni una sopa. Pero, porque todo aumentaba alocadamente. Hoy tenemos la posibilidad de que estas jornadas preparatorias se celebran en el Colegio de Abogados, empiezan a las 9, están todos los civiles, la verdad que es re interesante. Si tienen tiempo, yo los invito a que se acerquen al Colegio de Abogados, porque en la Facultad de Derecho no hay calefacción, y el Colegio de Abogados amablemente cede su sede a los docentes, a los estudiantes de Derecho y a todo el mundo jurídico en general, para poder ir a ver por qué lado va, cuáles son los puntos de conflicto, qué es lo que puede surgir de esta jornada, qué es lo que hace al derecho. Si tienen un ratito, va a estar bueno. Y justo el tema de... Pero no es casualidad, se dio así porque el programa está hecho de antes. El tema que se va a tratar en la parte de sucesiones hoy a la tarde, es lo que procede en este estado de indivisión, en este estado que vimos que es un íter. Lo que sucede en la realidad de todos los días. Y acá vamos a empezar a ver o a abordar este tema como indivisión forzosa, la indivisión forzosa que está a partir del 2330, en realidad, estaba regulado, no es de Vélez, no es del derecho romano. Esto se regula en Argentina a partir de la ley 14.394 del año 54. O sea, estamos hablando de una institución que tiene, qué sé yo, 70 años. Esta ley 14.394 es una ley que cuando yo estudiaba Derecho la estudiábamos mucho y la sabíamos de memoria, porque regulaba un montón de figuras que tenían incidencia en Civil 3, en contratos, en familia y sucesiones. Porque esta ley regulaba lo que era el bien de familia, que hoy se llama régimen de vivienda, que era algo súper novedoso para ese momento. Esta ley regulaba la ausencia con presunción de fallecimiento,
Miren, estaba en una ley especial, desde 1954 hasta agosto del 2015, que se deroga la ley, y estas instituciones pasan a formar parte de la normativa codificada. Bien de familia, que hoy es vivienda, lo tenemos a partir del 240 y pico, 246, creo que es del código. El tema de la ausencia con presunción de fallecimiento ya lo tenemos nombrado a partir del 2277, y regulaba a partir del artículo 50 o 51, la 14394, el estado de indivisión. Lo regulaba de la misma manera que hoy lo tenemos en el Código Civil y Comercial. Lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, que esto que hoy tenemos en nuestra legislación es el fruto de esta ley, que fue una ley denominada Ómnibus, que trató varios temas trascendentes en el año 54, previo a la reforma que se impuso en 1968. Y bueno, como vimos, este estado de indivisión es un estado de indivisión que nace de dos maneras. Puede nacer de manera impuesta. ¿Impuesta por quién? Impuesta por el causante. ¿Impuesta por el causante en dónde? En un testamento. Entonces, puede ser que nazca de manera impuesta, como dice el artículo 2330, que después vamos a leer, o puede ser que nazca de manera pactada. ¿Pactada por quién? Por los coherederos. ¿Eh? Por los herederos. Exactamente. Pero a esto se le suma, en este pacto de indivisión que ahora vamos a ver, lo que puede suceder. Porque nosotros decimos, esto tiene que estar pactado por los herederos. ¿Por qué? Porque estamos en el libro quinto, estamos en el artículo 2331. Pero este artículo 2331, háganle una llamadita y anoten el artículo 1010. El artículo 1010 está en contratos, y el artículo 1010 nos remite a un principio general del derecho que dice que nosotros no podemos pactar sobre herencia futura. ¿Se acuerdan de esto? Esto es un principio romano, la prohibición de pactar sobre herencia futura. Pero el artículo 1010 está en la parte de contratos. Entonces nosotros tenemos que ver, como estudiantes de derecho avanzados que están en esta parte. Van a decir, estos están todos locos, porque nosotros estudiamos desde el primer día, que fue la primera clase que yo les di, que tenemos dos tipos de sucesiones. La de intestato y la testamentaria. Y las dos, ¿de dónde surgen? De la ley. Y ahora estamos hablando de una sucesión que no está en la ley, que es una sucesión contractual, porque el 1010 está en la parte de contratos, y el 1010 está rompiendo y pegándole una patada a todo el andamiaje jurídico en el cual nosotros estudiamos esta materia. Y es re interesante. Este artículo 1010 establece, excepcionalmente, ahora después lo vamos a leer cuando leamos el 2331, establece que este pacto lo podemos realizar aún no habiendo fallecido el causante, aún no habiendo fallecido el titular de esos bienes. ¿Es raro o no es raro? No es raro, es inédito. La verdad que a mí me pone muy contento, porque esto no es una sucesión legal, y aparte no lo establece para todos los casos este código, este 1010. Sí había un 1010 en un proyecto de reforma de 200 y pico de artículos que perdió estado legislativo, así que no lo vamos a hablar, y lo hacía más amplio, más extensivo, este pacto que podíamos realizar. Este pacto que hoy podemos realizar es para lo que nosotros entendemos como PYME, que son las empresas familiares
en las cuales el 97% de las empresas argentinas son empresas familiares. Y estas empresas familiares, que tienen formas societarias generalmente, que se llaman pequeñas y medianas empresas, que por ahí están en cabeza de personas humanas, los que desarrollan la primera, segunda, tercera generación que desarrollan estas empresas que le dan trabajo a muchísimas personas, establecen un marco de traspaso de mandos, de bienes, de toma de decisiones, aún estando en vida los titulares. Esto sucede, estos son pactos que después se traducen, o protocolos familiares, que se traducen en decisiones. Entonces, esto sucede en la realidad. Lo que establece el 1010 es la forma en la que tiene que suceder, estableciendo dos límites muy claros. Uno, no tiene que violentar la legítima hereditaria. Este es un límite. Y este es un punto de conflicto. Hoy, la legítima hereditaria sigue siendo tan fuerte como fue en Roma. No es punto para discutir nosotros, eso es para la jornada, y por ahí lo que se va a tratar esta tarde. Y el otro punto es, ¿cómo compensamos para no violar la legítima hereditaria? A veces por ahí compensar para no violar la legítima significa tener que disponer de todo o parte de los bienes que componen el acervo, que hace que perdamos esta capacidad de poder seguir trabajando. Pues si yo tengo que vender parte del campo para pagarle a Maximiliano, que se va a dedicar al derecho y no quiere saber nada con la explotación, por ahí perdemos esta unidad económica, porque no siempre son grandes y grandes empresas. O para que Luciano establezca su estudio, qué sé yo, en Buenos Aires, porque no le importa explotar la actividad familiar de la fábrica. Entonces establecer formas de compensación a largo plazo, porque todavía no se murió nadie, está estableciendo este pacto como una forma de subsanación de esa diferencia patrimonial que podría existir en el futuro. Y por último, habla, no es lo último, es el tema de la oposición del cónyuge, porque acuérdense que acá juegan un montón de derechos, y tenemos el derecho de habitación del cónyuge supérstite, como una atribución a esta herencia, que ahora vamos a ver cómo lo desarrollan, cómo se puede oponer un heredero, y cómo se oponen frente a terceros. Este es el marco de la indivisión forzosa que vamos a empezar a ver ahora. A ver, mirá, me está sonando el teléfono, es un... Indivisión impuesta por el testador. Profesor, perdón, una pregunta. ¿Quién es? Los dos límites serían no violentar la legítima y la oposición del cónyuge. ¿Estos dos? No. Yo por ahí me mezclé. En el 1010 tenemos dos límites. No violentar la legítima y ver en qué forma compensamos no violentar la legítima. Pero acá estamos tratando, en la parte de contratos, una sucesión legal que desde el derecho romano nosotros tenemos como prohibida. No es lo que sucede en otras legislaciones, donde las sucesiones son legales, como en Estados Unidos, que lo habíamos visto, donde por ejemplo la necesidad de la constitución de fideicomisos testamentarios hacen que los herederos no paguen impuestos que son muy caros. Entonces la gente en otras legislaciones muere testada o muere con su patrimonio organizado por una cuestión impositiva, no porque sean organizados, sino porque no quieren pagar un porcentaje muy alto de los bienes que tienen, y esto se va imponiendo legalmente. Nosotros tenemos sucesiones que son legales. Entonces esto que impacta en el artículo 1010, en agosto
del 2015 es algo inédito. Y es tan inédito que se utiliza bastante poco. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo este límite tan vertiginoso de la legítima que a veces hace que no tengamos mucho margen de maniobra. Yo les contaba, creo que a ustedes, no me acuerdo si a ustedes o a la corte anterior, la cursada anterior, que nosotros trabajamos, este tema se impone. Y nosotros trabajamos para las jornadas bonaerenses de derecho notarial que se hacen también cada 2 años de San Pedro, este tema donde las conclusiones fueron muy interesantes y establecimos pautas, porque esto se maneja dentro del marco del derecho societario o dentro del marco del derecho comercial generalmente, porque acá estamos hablando de empresas. Entonces a veces mezclar en algo tan personal como el patrimonio del causante, visto desde una empresa, desde el derecho comercial, nos hace un poco de ruido. Pero en realidad es esto, chicos. El derecho que estamos estudiando en este libro quinto se vincula con todo el derecho. Y también se vincula con el derecho comercial, porque las personas que tienen bienes, que fallecen, que por ahí tienen empresas, que son titulares de patrimonios comerciales, en 1954 dijeron, bueno, pará, si yo me muero y dividimos el campo, se funden todos, porque no pasan a ser unidades económicas productivas, o lo van a malvender, o el proyecto que tenemos de vida comercial se va a ver frustrado. Entonces en 1954 aparece este estado de indivisión que ahora vamos a ver. Pero este estado de indivisión, en el 2331, no está solo. Lo tenemos que vincular con lo que vimos en contratos, en el 1010. Y eso justo es lo que se va a tratar hoy a la tarde. Por eso me estaba contento de que me tocaba dar este tema. Bueno, la indivisión forzosa del 2330, que era igual al artículo 50 de la ley 14.394, establece. Dice, el testador puede imponer, el testador, estamos hablando ya de una forma, cuando es impuesta es por el testador, por medio de una escritura, o por medio de un testamento que ustedes vieron, a sus herederos, aún legitimarios. Esto está dentro de las disposiciones testamentarias que podíamos establecer un estado de indivisión. Entonces, por un plazo no mayor a 10 años, ¿desde qué momento el plazo no mayor a 10 años empieza a correr? Desde la muerte. Perfecto. Puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo, o en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos lleguen a la mayoría de edad. Entonces tenemos impuesta por testamento, por un plazo que no puede exceder los 10 años, o hasta que los herederos menores cumplan la mayoría de edad. ¿Y sobre qué puede recaer? Sobre un bien determinado, sobre un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, y esto es muy importante porque acá estamos tomando términos del derecho comercial, o las partes sociales, cuotas, acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Entonces, un bien determinado, un establecimiento o participaciones societarias donde es partícipe mayoritario. Dice, en todos los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a este. O sea, si el testador hubiera puesto que esto se va a mantener indiviso por 50 años, va a ser válida la disposición testamentaria, pero se va a reducir al plazo de 10 o a la mayoría de edad de todos los herederos. El juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo a pedido de un coheredero cuando concurran circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Por ejemplo, esas 100.000 hectáreas que teníamos en Vaca Muerta
hace 20 años, que por ahí no salía ni un yuyo y no podía vivir ningún animal, necesitábamos no dividirla para determinada explotación. Hoy resulta que esta explotación es muy importante para el desarrollo de una actividad de gas. Y la tierra que antes costaba 1, ahora cuesta millones y millones. ¿Vamos a mantener esa indivisión permanentemente? No, nos pondremos todos de acuerdo y le solicitaremos al juez que la queremos enajenar porque es mucho más allá de que estamos violando la voluntad del testador, en realidad nos ponemos de acuerdo porque razones, como dice acá, circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad hace más conveniente la enajenación de esa participación. ¿Hay alguna duda con relación a esta, que es la forma impuesta? Sencilla. Ahora vamos a la pactada. El 2331 establece el pacto de indivisión. Y dice, los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda 10 años sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes. O sea, decidimos no vender el campo, pero cada uno va a explotar una parcela. Pero todos juntos lo vamos a mantener porque por ahí tenemos, qué sé yo, maquinaria en común que nos sirve a todos en diferentes momentos, profesionales que intervienen en la vacunación, qué sé yo, no se me ocurre. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes legales o con la participación de las personas que lo asistan, requiere aprobación judicial. Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido. Cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas. Entonces, acá se establece este pacto. Este pacto que puede ser por no más de 10 años y que puede ser renovado al vencimiento cuantas veces lo vean o lo crean conveniente. Establece un límite. ¿Cuál es el límite? En caso de que existan herederos incapaces o con capacidad restringida. Acá vamos a necesitar, ¿qué? Aprobación judicial. En las jornadas y diferente doctrina establece cuál es la forma del pacto de indivisión. El instrumento público, el instrumento privado, no está dentro de las constancias del 1017, es necesaria escritura pública. Y en realidad, acá no necesitamos una forma impuesta. Puede ser instrumento público o privado, pero la doctrina entendió que cuando se pacten circunstancias relativas a personas incapaces o con capacidad restringida, se haga por escritura pública donde conste esa autorización judicial. Después, respecto a que cualquier coheredero puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas, bueno, esto es lo que vimos en diferentes artículos, como por ejemplo, esperen que me perdí, el 2370, que lo vimos a partir del artículo 2328. O sea, siempre que medie una causa justificada, que nosotros pensemos que se puede vulnerar un derecho, cualquier copartícipe o coheredero puede concurrir a la justicia y decir, señor juez, denuncio tal circunstancia. Esto que vimos de este pacto de indivisión, es el pacto de indivisión que se produce después del fallecimiento de esta persona empresaria. ¿Estamos? Pero como tenemos tiempo, vamos al 1010. O sea, profe, que el único pacto que se puede realizar previo a la muerte del causante es la del propio causante en el testamento.
El Exacto. pacto de indivisión entre herederos es post-mortem. Acá tenemos esto, muy bien, Julieta. Tenemos esto. El impuesto, el que el dueño, estando vivo, establece cómo quiere que sea la indivisión, se hace por testamento y es el del 2330. Ahora tenemos un pacto entre coherederos. Estando muerto el titular de esos derechos, el causante, nosotros nos ponemos de acuerdo para que de la manera más conveniente podamos utilizar los bienes que recibimos por esos bienes relictos. Eso es lo que sucede después de la muerte real o presunta de una persona. Ahora lo que vamos a ver, que es la bomba, es el 1010. Cuando esto lo hacemos, igual que en el pacto de indivisión, pero estando vivo el causante. Esto, miren cómo empieza el 1010. Dice, la herencia futura no puede ser objeto de contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Entonces acá estamos cumpliendo un principio romano. Está prohibido pactar sobre herencia futura, y todo lo que escribamos sobre eso, de cómo nos vamos a dividir, que esto es para mí, esto es para vos, puede estar escrito, pero no tiene ningún valor. Y siempre se consideró nulo, de nulidad absoluta, ese pacto de herencia futura. Ese es el principio romano. ¿Hasta acá estamos? Roque, te estás durmiendo. No, perdón. Bueno, la herencia entonces no puede ser objeto de contratos, salvo lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora. Los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, puede incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. Entonces, acá nos está diciendo varias cosas, este artículo que parece inofensivo y que ya iba a ser reformado en ese proyecto que perdió estado legislativo de modificación de 200 artículos, donde iba a ser modificado para que esto sea mucho más amplio. Miren donde dice el segundo párrafo, los pactos relativos a explotación productiva o participación societaria de cualquier tipo. Esto no, esto iba a ser para todo, no solo para la sociedad o la explotación productiva, iba a ser para todos los casos. ¿Me siguen? ¿Qué dice acá? Que estos pactos relativos a explotaciones o participaciones societarias con miras a conservar la unidad de gestión empresaria, que significa ¿qué? ¿Dieron quiebras ustedes? Bueno, como principio, conservación de la empresa. Este es un principio muy importante en el derecho comercial porque le da trabajo a mucha gente. Y cuando estas empresas están a nombre de personas humanas, lo que se trata de ver justamente es esto, cómo nos ponemos de acuerdo para que no todos pidamos nuestra parte, sino para que esta empresa siga funcionando porque le da de comer a muchísimas familias y porque la realidad es que si tuviéramos que indemnizar a todos, tenemos que cerrar. Entonces acá nos está dando una herramienta cuando aún en vida de ese causante y sin vulnerar los derechos del cónyuge, de terceros ni de las legítimas hereditarias, se pueda disponer, se pueda pactar una especie de jubilación anticipada. Y esto, chicos, es muy importante, y más en una ciudad como en la que vivimos nosotros, donde hay muchísimos ejemplos de empresas familiares que se desarrollan en todo el país. Hagan memoria, a ver, ¿qué empresas conocen que son familiares? Y que por ahí... Cabrales. Dios. Y Bausá. Bueno. Toledo, que le da trabajo a 4.000 o 5.000 personas.
qué sé yo, en su momento habrá sido Habana, ahora es multinacional, con Tesi que fabrica barcos, y así hay miles conocidas, y miles que no conocemos, pero que le dan trabajo a un montón de personas, fábricas, parque industrial, etc. Y acá tienen una herramienta muy importante, y esto es una herramienta contractual, está en contratos, y con todos estos límites, nosotros podemos ayudar a facilitar una transmisión que eventualmente, si estamos todos de acuerdo, y acá lo que se estudió justamente es eso, es el acuerdo, porque estamos hablando del que nunca le importó la empresa, del que vive de la empresa, del que vive de la empresa de arriba porque no trabaja, de que por ahí en estas discusiones por ahí se están jugando, qué sé yo, que cuando tenían 5 años le comió el alfajor, entonces ahora como estoy enojado con mi hermano no le doy. Bueno, todas estas cuestiones, lo que tenemos que empezar a pensar, que se manejan no solo dentro de nuestros estudios, que se manejan de manera interdisciplinaria, con agrimensores para ver si es factible o no partir determinada tierra, con contadores para ver qué es lo más económico o menos económico, justamente con abogados, con coach, con psicólogos, con personas que nos puedan hacer entender qué es lo más conveniente para el desarrollo de esta empresa. Entonces, este artículo, que en realidad, si nosotros lo estudiamos desde cualquier libro de derecho, por ahí no lo vamos a poder dimensionar, hoy nuestra doctrina lo dimensiona, y a tal punto que es un tema de Jornada Nacional de Derecho Civil, y surge en realidad de este 2331, que va de la mano con el 1010. Porque acá lo que estamos viendo es lo mismo en vida del causante o lo mismo fallecido el causante. ¿Ok? Bueno, Incluso también en las sociedades, en los contratos que se permite la incorporación de los herederos ante la muerte del socio, eso en parte sería también una herencia, pactar algo. perfecto, muy bien, No. Julieta. O sea, el derecho, lo mismo en las donaciones, en la forma de implementar estas donaciones, con la parte final del 2461, con lo que dice Julieta, que por ahí en una sociedad nueva o en una modificación, se está pactando sobre un derecho sucesorio. Y eso se realiza permanentemente, y por ahí los que tenemos la suerte de trabajar en una escribanía, lo vemos permanentemente. Por eso no nos da tanto miedo el tema de la legítima como un monstruo, porque en realidad el empresario lo que quiere es que su empresa continúe, que la administre tal hijo, que el liquidador sea tal otro, y podemos pautar, y esto se ve. Mire, yo hace un tiempo vi un objeto societario de una clínica marplatense, donde en su momento viene intuito persona. Por ejemplo, Roque es el ginecólogo, yo soy el cardiólogo, Luciano es el radiólogo, Maite es la ginecóloga, Julieta otra especialidad, y así todos. Así se constituyó, por especialidades. Y también se pactó en un contrato social constitutivo que a la muerte de Martín, el cardiólogo, esa participación societaria, los herederos, que obviamente no son intuito persona, no son médicos, o si fueran médicos por ahí no son favaloro, tenían la obligación de transmitirla a la clínica, y la clínica tenía la obligación de vender esa participación societaria a un cardiólogo, en este caso, del mismo nivel, porque si yo se la vendo a un médico que va a ir a competir con Roque, Roque va a estar enojado, y vamos a tener por ahí 2 cirujanos y ningún cardiólogo. Entonces miren cómo lo intuito persona, en una especie de lotería, porque nadie sabe quién se va a morir primero, después, o qué sé yo, ni cuánto va a costar la sociedad, se pudo establecer dentro de un contrato societario donde estamos imponiéndole al heredero que no va a poder participar en el futuro toma de decisión de la participación accionaria del padre médico, por ejemplo. ¿Me siguen? Todo esto se hace desde el mismo derecho. Porque si no, no habría sociedades. Porque decís, bueno, yo tengo un hijo que estudia ingeniería y me va a heredar, y yo soy cardiólogo.
Entonces, está bien, esta participación va a ser pagada por la clínica a los herederos que lo acrediten, pero ese lugar va a ser para otro cardiólogo, no para otra especialidad. Entonces, como dentro de un mismo contrato se estableció la continuidad de una empresa. ¿Me siguen? Acá la ley también establece la oposición del cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge está todo bien, pero el cónyuge hereda de los bienes gananciales, hereda el cónyuge. No, pero se adjudica y está vivo el cónyuge. Más allá de los derechos que la ley establece, como el derecho de habitación, el derecho real de habitación sobre la vivienda del cónyuge supérstite. Entonces el 2332 establece: si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica, o sea, no importa que vivamos en el campo, que explotemos una mina, sino que lo que tengamos constituye una unidad económica. O sea, ¿qué significa esto? Que sea productivo. O partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento, que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluya en la partición, excepto que pueda serle adjudicado en su lote. Entonces, por ahí, ¿qué significa esto? Que es unidad económica, el cónyuge puede oponerse, pero si lo quiere, tiene como una adjudicación preferencial, pero bueno, por ahí eso que quiere, en realidad, es una parte del todo, entonces se le puede incluir en su lote, y tiene una adjudicación preferencial, siempre y cuando, como dice el último párrafo, se le adjudique en su lote. Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento, pero que participa activamente de su explotación. Este es un temón. Es un temón, porque acá estamos hablando del cónyuge que lo constituyó, el que se puso, se remangó los pantalones y salió junto a la esposa o al marido a labrar la tierra, qué sé yo, a trabajar desde el principio. Entonces miren cómo está redactado. Yo no entiendo las formas de redacción, porque si no hubieran puesto nada es lo mismo. Le hubieran sacado este párrafo. Con su parte que ha adquirido o constituido en todo o en parte, no hubieran puesto nada, porque acá te está diciendo que la novia del empresario, que se casó 6 meses antes de morirse, tiene el mismo derecho. Te está diciendo eso. Entonces tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento, pero que participa, o sea, la secretaria que se casa con el presidente de la sociedad. Tiene el mismo derecho. En estos casos, la indivisión se mantiene hasta 10 años a partir de la muerte del causante, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviniente hasta su fallecimiento. Miren qué importante que es este artículo. Papá y mamá hicieron la empresa. Mamá se murió. Papá puso una secretaria, tipo Karina Jelinek, se enamoró y se casó. Y nosotros no vamos a poder disponer de la empresa nunca más. Encima tiene 20 años menos que nosotros, porque se casó con su secretaria joven. ¿Esto es justo? Yo cuando estudiaba me planteaba así las cosas como para poder entenderlas. Porque miren, en estos casos la indivisión se mantiene hasta 10 años a partir de 10 años me lo banco. Y puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento. Puede ser vitalicio entonces este derecho. Durante la indivisión, la administración del establecimiento de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde al cónyuge sobreviviente. Es como demasiado laxo en comparación con los requisitos que requiere, por ejemplo, para poner la indivisión
por los coherederos, porque de los coherederos se requiere la unanimidad. En cambio acá, solamente la voluntad del cónyuge o el conviviente, de uno, que es Por él. eso, porque en la primera parte del párrafo te habla como si fuera un bien ganancial, lo ayudó a constituir. En el otro te está diciendo en el segundo párrafo, bueno, si no ayudó a constituir lo mismo. Entonces podemos ver si son gananciales o propios. Pero miren todo lo que dice, que es re interesante. Durante la indivisión, la administración del establecimiento, bueno, puede ser del cónyuge sobreviviente. A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la decisión. Esto es igual que lo que vimos más arriba. El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda, que ha sido residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante, y que ha sido adquirida o construida total o parcialmente con fondos gananciales, con sus muebles, sea incluida en la partición mientras él sobreviva, excepto que pueda ser adjudicada en su lote. Los herederos solo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades. Y acá hay como una ensalada. Porque acá estamos mezclando un poco el derecho societario con el derecho de las personas, que en realidad es lo mismo. Porque el derecho de habitación del cónyuge supérstite es un derecho real que se crea por ley, que no necesitamos manifestarlo, simplemente se crea automáticamente. Y acá, si ese, que es lo que sucede habitualmente, esa sede de habitación está en el campo, en la explotación, o está en una sociedad, nosotros no solo lo tenemos que justificar, tenemos que pedir la atribución preferencial como cónyuge. Y si esa casa, por ejemplo, está dentro de mi lote, me la puedo adjudicar, pero si yo me adjudico la casa, dejo de tener por ahí más participación en lo que es productivo, cuando en realidad yo lo tengo por derecho real. Yo les quiero mostrar acá no solo lo que dice la ley, sino las inconsistencias que yo veo. Yo soy escribano, pero ustedes van a ser escribanos, abogados o jueces, y van a tener que aplicar esta norma. Se los dejo para que lo piensen. 2333, oposición del heredero. En las mismas circunstancias que las establecidas en el 2332, el heredero puede oponerse a la inclusión de la partición del establecimiento que constituye una unidad económica si antes de la muerte del causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. Y el 2334 establece oponibilidad frente a terceros, derecho de los acreedores. Para ser oponible a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 23, 30, 33, que incluye bienes registrables, debe ser inscrita en los registros respectivos. Durante la indivisión, los acreedores no pueden ejecutar el bien indiviso. La indivisión no impide el derecho de los acreedores del causante al cobro de los créditos. ¿Qué significa esto? Que esta hermosa indivisión, ya sea impuesta o pactada con relación a los bienes registrables, debe ser oponible a terceros. ¿Y por qué? Porque para los terceros contratantes tienen que saber cuál es la garantía a largo plazo de contratar con una sucesión indivisa. Porque acá todavía estamos en el estado de indivisión, no hay partición. Entonces estas sociedades, estas actividades extractivas van a generar contratos, por ejemplo de transporte, de todo tipo de contratos, y el acreedor de ese contrato, o sea, ¿cómo se llaman las empresas? El proveedor, va a tener que saber con quién contrata y con qué van a responder estas personas que contratan.
Entonces, estos pactos tienen que ser publicitados en los registros pertinentes. Por ejemplo, si fuera un inmueble, se podría solicitar en la matrícula que el juez tendría que oficiar al registro de la propiedad o al registro de las acciones, que es la Dirección de Personas Jurídicas de las sociedades, de que existe estado de indivisión, artículo 2330, 2331 o el que sea del Código Civil y Comercial. Con esa mera publicidad noticia, esto para salir de garantía o para poder contratar sería suficiente. ¿Me siguieron hasta acá o fue medio complicado? ¿Alguna duda? Ninguna. Qué claro que fui. Hoy es la última clase, no sé qué día es el examen. El 27, ¿Y cae qué día, saben? lunes. Ah, buenísimo. Laila, Pali, Mora, Postigo, Maite, si te vi, González, está, Presente. Ojeda está, Tizone, acá está, Sí, acá. Josefina estaba muteada, Nicolás está, Alcida está, Luciano está, Abril. Bueno, chicos, ¿dudas? Bueno, vamos a hacer... Sí, Max. Una pregunta que me queda en relación a la adjudicación en su lote, que dice el primer párrafo del 2332. Ujú. ¿Cómo sería eso? O ¿Cómo sea, sería? Vos acá tenés los lotes al momento de la partición, también se llaman hijuelas. ¿Qué significa? Es lo que te va a tocar. Entonces, si eso que vos querés es la casa, ponele, que quiere la viuda o el viudo, es la casa. Y esa casa, en realidad, forma parte del 10% de lo que le va a tocar en total. Esto se llama atribución preferencial. Él puede decir, mira, la casa que construí junto a mi mujer, quiero que me toque a mí, porque tengo los recuerdos y qué sé yo. Y en realidad, esa forma parte de un montón más de bienes. Entonces me lo atribuyo preferencialmente. Siempre y cuando no viole la legítima, que lo único que haya sea la casa y me la quiera quedar yo. No. El que lo construyó, el que lo solicitó, el que está en ese, no es un grado de igualdad, sino que está en un grado superior, porque es el que lo hizo, esto se llama atribución preferencial, tiene derecho a hacerlo. Él habla del valor, ¿saben por qué hablan del valor? Porque los demás tienen una obligación de valor, y esa obligación de valor es el costo, lo que cuesta. Está en el artículo 800 y pico del código, y si ese valor me lo puedo compensar porque está dentro de lo que a mí me va a tocar, el cónyuge tiene esa atribución patrimonial. Puede elegir. Bueno, cualquier duda que tengan la ponen en el chat, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, y yo me comunico, si es un tema mío, con ustedes. Así que, bueno, están invitados hoy a la tarde, yo creo que ya los habían invitado. Si quieren ir a escuchar, está bueno un rato. Y bueno, nada, ahora pónganse a estudiar. Nos vemos el 27. Suerte. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Adiós. Chicos, hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos.